Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar sobre los teoremas de límites. Si recordamos el video anterior, vimos cómo calcular un límite partiendo de su definición. Sin embargo, el cálculo de esta forma, como ustedes pudieron observar, es un tanto laboriosa y podemos decir que tediosa. Los límites podemos calcularlos de una manera más sencilla, basándonos en una serie de teoremas sobre los límites sin perder la rigurosidad matemática que requiere su cálculo. De esta manera, partiendo de estos teoremas, vamos a calcular los límites de una manera más sencilla. Es importante, pues, revisar estos límites para poder en un video posterior hacer unos cálculos detallados de los límites. Pasemos a ver estos teoremas de los límites que son muy interesantes y muy importantes para el cálculo de límites. Bien, se dice entonces que sea n un entero positivo, k una constante, f y g funciones que tengan límites en C. Entonces, los teoremas sobre límites son los siguientes. El límite de una constante cuando x tiende a C es igual a una constante. Es decir, no importa a qué valor tienda x, siempre va a ser la constante. El siguiente límite dice que el límite de una variable x es igual a c cuando x tiende a c. Es decir, x va a ser igual a c. En el siguiente límite tenemos que el límite de un producto de una constante por una función es igual a la constante por el límite de la función cuando x tiende a c. El siguiente teorema dice que el límite de una suma de funciones es igual a la suma de los límites de cada una de las funciones de manera independiente cuando x tiende a c. Cuando tenemos una diferencia de límites, entonces decimos que es igual a la diferencia de cada uno de los límites de la función f de x menos el límite de la función g de x cuando x tiende a c. El límite de un producto es igual al producto de sus límites. El siguiente límite dice que el límite de un cociente es igual a el cociente de sus límites independientes, es decir, es igual al límite de f de x cuando x tiende a c sobre el límite de g de x cuando x tiende a c, siempre que el límite de g de x sea diferente de 0, si no tendríamos un infinito. En el siguiente límite tenemos un límite elevado de una función elevada a un exponente. Ese es igual al límite elevado a un exponente cuando x tiende a 0. Y tenemos que el límite de una raíz cuando esta es par es igual a la raíz del límite cuando n es par, siempre y cuando fx sea mayor que 0. De lo contrario, pues podemos tener una cantidad compleja. Los teoremas anteriores son complementados por otro teorema muy importante que lo vamos a poner en práctica de manera muy regular cuando nosotros calculemos límites. Y dice que si una función f es polinomial o es racional, entonces el límite de f de x cuando x tiende a c es igual a la función evaluada en c. Sin embargo, eso tiene una condicionante que dice que con tal de que f de c esté definida, es decir, cuando la función f de c exista.
En el caso de una función racional, esto significa que el valor del denominador en C naturalmente debe ser diferente de 0. Este teorema de sustitución directa en los límites establece que si una función f de x es continua en un punto x igual a c, entonces el límite de la función cuando x tiende a c se puede calcular simplemente sustituyendo x igual a c en la función. Y tenemos la siguiente expresión, que el límite de la función f de x cuando x tiende a c es igual a la función evaluada en c. Este teorema es muy importante porque continuamente vamos a ver que se aplica en el cálculo de todos los límites, sustituyendo x por el valor de c, es decir, se sustituye el valor a la cual x está tendiendo. Esto es muy importante porque implícitamente, como se verá más adelante, estamos dando una definición implícita que vamos a ver a continuación, que se llama continuidad. Es decir, estamos suponiendo, estamos partiendo de que x es igual a c y hay una continuidad, es decir, la función existe en c. Esto es muy importante porque ya estamos asumiendo que la función es continua. En un siguiente video vamos a ver la definición de continuidad, sin embargo, aquí ya estamos tocando este punto. ¿Qué condiciones se necesitan para que este teorema se cumpla? Bueno, son 3. Y se dice que la función f(x) debe ser continua en x igual a c, como ya lo habíamos comentado. Lo que significa que la función f de c está definida, es decir, existe. Esto implica entonces que el límite de la función f de x cuando x tiende a c también debe de existir, puesto que x es igual a c. Y el límite de la función f de x cuando x tiende a c es igual a la función en c, puesto que x es igual a c y es continua en ese punto. Aquí el concepto de continuidad empieza a aparecer y lo vamos a platicar más adelante de forma más detallada en un siguiente video. Finalmente dice que si la función no es continua en C, entonces el principio de sustitución directa no se puede aplicar y es necesario usar otros métodos como es la factorización, racionalización, regla de Hospital y otros más métodos para poder hacer la sustitución directa. Esto es muy interesante, lo vamos a detallar en los ejemplos que vamos a ver en el siguiente video, para ver en qué casos necesitamos hacer algunas maniobras algebraicas, algunos artificios matemáticos para poder aplicar el teorema de sustitución. Otro teorema muy importante en el cálculo de límites es el teorema de la unicidad del límite. Y a continuación se define el teorema. El teorema dice que si se establece que el límite de la función f de x cuando x tiende a c es igual a L, y también el límite de la función g de x cuando x también tiende a c es igual a L. Observemos que en ambas funciones x tiende a c. Entonces decimos que si ambas funciones cuando x tiende a c es igual al mismo valor, es decir, a L, entonces la función f de x es igual a g de x en el límite. Este teorema indica que si una función tiene un límite en un punto, dicho límite es único, es decir, no puede haber dos valores distintos como resultado de un mismo límite. Este teorema es de suma importancia porque se va a aplicar en conjunto con el teorema de sustitución para que este teorema de sustitución sea válido. Y vamos a ver que cuando factorizamos, cuando racionalizamos o cuando hacemos alguna maniobra algebraica, algún artificio matemático, en donde
una función f de x es convertida en otra función g de x, el límite sigue siendo el mismo y entonces podemos aplicar el teorema de sustitución. Más adelante se verá con los ejercicios y esto va a quedar mucho más claro. Finalmente, les estoy aquí colocando algunas referencias bibliográficas que me parecieron interesantes mencionar, que nos ayudan mucho en la comprensión de estos teoremas y naturalmente en el cálculo de los límites. Espero pues que este video ponga las bases fundamentales en cuanto a los teoremas que se aplican a los límites para poderlos calcular de una manera más sencilla, pero sin dejar de lado la exactitud en su cálculo de una manera matemática con un fundamento naturalmente matemático, puesto que en muchos textos o en muchos ejercicios simplemente se nos dice que se sustituye la variable x por el valor a la que tiende, es decir, la hacemos x igual a c, pero no sabemos por qué, simplemente lo hacemos sin tener el fundamento teórico que sustenta esta dicha sustitución. Es por eso que es muy importante la comprensión de los teoremas de los límites. Bien, pues hasta aquí el video y espero que sea de utilidad. Por su atención, muchas gracias y hasta pronto.